Vamos a comenzar entonces a estudiar la pirámide en la parte 1. Los datos de esa pirámide es que es una pirámide recta, de base hexagonal, perpendicular a PL, con ángulo de 45 grados en relación con pH. El O del círculo que inscribe la base tiene datos 106, 26, 58 milímetros, tiene una altura de 85 milímetros y un radio de 36 milímetros. En primer lugar, comenzamos con un razonamiento que nos permita identificar cuál es la figura con la cual vamos a trabajar. La visualizamos espacialmente, donde la observamos con una base de 6 lados. Unos lados que son en forma de triángulo se unen en la base y se unen en el vértice principal. Si la veo de lado, la veo de esta manera. Tiene la base, un vértice principal y los lados son en forma triangular. Entonces, la base con la cual vamos a trabajar tiene una altura de 85 milímetros. Esa base está inscrita en un círculo que tiene un radio de 36 milímetros. Al trazar ese círculo para construir el hexágono, el radio lo consideramos entonces de 36 milímetros, trazamos el círculo y para el hexágono el tamaño del radio es el tamaño del lado. Así hacemos la división del círculo en 6 partes iguales y luego, muy importante, colocar la nomenclatura A, B, C, D, E, F en este caso. Luego, otro dato importante del problema es que es perpendicular a PL y forma un ángulo de 45 grados con pH. Quiere decir que al ubicar el transportador manual, debo hacerlo en PL porque es allí donde está perpendicular, con la punta hacia el pH, porque es con quien tiene relación PL y pH. Y trazo la dirección aproximada, que está, si es de 45 grados, está. Si el transportador manual tiene 0, 90, 180, la dirección aproximadamente sería acá. Esa dirección está directamente en la escuadra de 45 grados. ¿Ok? Ahora bien, luego el siguiente paso sería, una vez que tengo definido la dirección, ubico el punto O, coloco la medida del O que está definido por 3 coordenadas, distancia lateral, cota y alejamiento vertical. La distancia lateral la mido del centro hacia la izquierda, marco. La cota la mido del centro hacia arriba, marco. Y el alejamiento vertical lo mido del centro hacia la derecha y del centro hacia abajo. Al tomar las marcas, trazo las paralelas y voy a proyectar entonces OB, OH y OL. Luego, lo importante aquí es que al definir el ángulo, voy a trasladar, ubico la escuadra de tal manera que pueda trazar, ¿verdad? La primera traza y que pase por el punto O. Ese es el inicio de todos los ejercicios y que es el elemento clave para que se pueda desarrollar un buen ejercicio. Ok, entonces una vez que tengo ubicado el punto, ¿sí? Repito, ¿verdad? Mido 106, 26, 58, 58 y luego con las escuadras trazo las paralelas a los ejes verticales y horizontales. Aquí, ¿verdad? Trazo esta paralela a la línea de tierra, trazo esta paralela a la línea de tierra, ubico esta escuadra que es la de 45 grados, paralela a la línea de tierra y como soporte tomo la de 30. Con ella, ¿verdad? Voy a trazar todas las líneas en esta posición. Donde están las marcas, trazo aquí la vertical, trazo aquí la vertical y luego con esta misma a 45 grados, la que permite unir este punto con este. Una vez que tengo esas líneas, voy entonces a proyectar el OB
el OH y el OL. Como siguiente paso, como lo hicimos en el razonamiento, ubico el transportador manual donde es perpendicular, que es el PL, apuntando hacia el plano horizontal. Como es 45 grados aproximadamente, esta es la dirección. Ubico la escuadra que tiene directamente el ángulo sobre la línea de tierra, traslado hasta que coincida esa línea con el punto OL, trazo la primera traza, llevo esta línea al plano horizontal, trazo aquí paralela a la línea de tierra y ya tengo trazada la primera traza, que es el elemento con el cual vamos a comenzar a construir la verdadera magnitud. Una vez que tengo definido entonces la primera traza, me ubico en el PIT con el compás, el punto lo abato hacia la línea de tierra con una línea de 45 grados. Sigo abatiendo ese punto O. Luego esto lo llevo, ¿verdad? Donde coincida OL con OH, voy a construir el punto O, que es el centro del círculo que contiene la verdadera magnitud de la base. Este círculo tiene un R de 36 milímetros. Una vez que tengo el punto O y el círculo, voy entonces a trazar la verdadera magnitud de la base. Aquí hay una condición que se debe cumplir, y es que uno de los lados de menor distancia lateral tiene un ángulo de 60 grados. Allí tenemos una escuadra que tiene 60 grados directamente. Como la verdadera magnitud está ubicada en el plano horizontal, ubico el transportador manual en el plano horizontal y trazo, ¿verdad? Como es 60 grados, está aproximadamente con esta dirección. Luego voy trazando, moviendo ese 60 grados hasta que coincide con el círculo, y donde está el tamaño del lado con el círculo y me coincide, aquí voy a empezar con la primera arista. Una vez que tengo ubicada esta arista, a partir de aquí voy a ubicar las otras aristas, que en este caso, ¿verdad?, dividiríamos el círculo en 6 partes porque el hexágono tiene 6 lados. Ok, una vez construida la base, voy a desabatir cada de uno de esos vértices por el camino donde me vine. Entonces aquí voy a trasladar cada uno de esos vértices, primero horizontalmente, vamos a desabatir, y luego a 45 grados los llevo hasta la línea de tierra. Trazo cada uno de ellos hasta la línea de tierra. Una vez hecho esto, cuando llegan a la línea de tierra, voy con el compás y voy a desabatir hasta llevar estos puntos a la proyección lateral. Este y este más pequeño también. Ahora bien, una vez que ubico esos puntos, voy a colocar la nomenclatura. Visto del lado izquierdo, primero veo C y luego B. Aquí voy a colocar primero C y luego B. En este caso, el subíndice va a ser L. Luego D y A, coloco D y A con el subíndice L, porque están construidos en el plano lateral. Y así sucesivamente. Una vez que tengo esta proyección, a partir de aquí puedo llevar esta proyección tanto al plano vertical como al plano horizontal. Aquí vamos a trasladar entonces cada uno de esos vértices al plano vertical. Trazo las líneas y luego, ¿verdad?, proyecto también las de la verdadera magnitud de la base hacia arriba,
Y luego voy a ubicar AL con A verdadero, me da A vertical. BL con B verdadero me da B vertical. Y así sucesivamente con cada uno de los vértices. Es muy importante, ¿verdad? Entonces ubicar la nomenclatura para llevar un orden y que se haga mucho más fácil. Aquí vamos a construir la proyección horizontal de la base. Para ello, entonces, igualmente, ¿verdad? Voy a proyectar en forma perpendicular cada uno de estos vértices, el CL, el DA y el EF, perpendicular, y luego voy a llevar eso en forma con las líneas de 45 grados hasta el plano horizontal, cada una de ellas. CB sigue para acá, luego de L lo trasladamos hasta el plano horizontal, igual EF. Una vez desarrollado eso, entonces trazamos ahora las horizontales. Fíjense bien, trazo las horizontales y ubico B, L con B de la verdadera magnitud me da BH. C, L con la verdadera magnitud de C, CH, y así progresivamente con todos los ángulos. Queda de esta manera construida la proyección horizontal de la base. Luego, podemos colocar el eje en la proyección lateral. Dibujamos el eje y allí vamos a representar la altura, que es de 85 milímetros. Al definir este punto, que es el vértice principal, puedo trazar las aristas que van desde el vértice de la base hasta el vértice principal en ambos lados, y de esta forma queda representada la proyección lateral. Para el plano vertical, igualmente, proyecto entonces el vértice principal donde coincide con el eje de la pirámide, que es perpendicular y parte del punto O. Ubico el vértice principal e igualmente este vértice principal lo voy a unir con los vértices de la base con líneas que van a representar las aristas. Igualmente para el plano horizontal, proyecto este vértice principal hasta la línea de tierra, lo traigo a 45 grados, luego aquí lo llevo en forma horizontal hasta que coincide esta línea horizontal con el eje que parte de O y es perpendicular a la línea de tierra. Donde coinciden los dos, se forma el vértice principal en el plano horizontal. Igualmente, siendo cuidadosos, ¿verdad? Entonces vamos a llevar de las vértices de la base hasta el vértice principal las aristas para que quede construido el cuerpo de la pirámide. De esta manera queda representado completamente y aquí se ve un poco mejor. Aquí, ¿qué vamos a observar? La visibilidad. Siempre analizando desde donde está el cuerpo en forma perpendicular. Para analizar esta vista, observo del lado derecho. ¿Cuál es la arista que veo? EF. EF es la que veo completa. También veo completa FA y ED. De tal manera que esas aristas también en el cuerpo se ven completas. La que no se ve es CB. CB queda punteada con las aristas que la integran también, que están adyacentes. Para esta visibilidad veo de arriba hacia abajo. La que veo primero es CB. CB la veo completa, así como
las aristas del cuerpo, también las adyacentes, CD y BA. La que no se ve directamente es EF. EF está apuntada acá con las aristas que están adyacentes, al igual que las del cuerpo. Con esto queda listo entonces la visibilidad. Ahora bien, tenemos entonces ahora que para poder construir el desarrollo necesito determinar la verdadera magnitud de esta arista, porque como está en el espacio no se ve. Entonces voy a usar el método del abatimiento para poder determinar ese tamaño. Voy a escoger la arista A para buscar la verdadera magnitud de esa arista. Esa arista A la voy a llevar en forma para que quede perpendicular a la línea de tierra y paralela a esta línea de pliegue. Si yo la traslado, esta es la distancia de A1. A1, luego, la voy a llevar paralela hasta el plano lateral. Luego aquí, donde coincide AL con A1, se me forma la A verdadera. Quiere decir que esta medida de aquí hasta acá es la verdadera magnitud de esa arista, que da aproximadamente 87 milímetros. Con este tamaño es que yo puedo hacer el desarrollo. Teniendo esa medida, ¿verdad?, de 87 milímetros, voy a trazar entonces la verdadera magnitud en este sentido. Tengo ubicada una recta, ahí indico, ¿verdad?, dónde me termina esa medida, trazo un arco y luego sobre ese arco voy a ir a la verdadera magnitud de la base, tomo esta medida, que es la verdadera de la base, y con esta medida voy a hacer la división de ese arco. Voy a dividir el arco en 6 partes iguales, de lado y de lado. Una vez que tengo esto, voy a definir lo que va a ser el desarrollo de la pirámide, uniendo los vértices de la base con el vértice principal. Aquí vemos, ¿verdad?, que recordemos que el largo del lado es el radio del círculo. Haciendo centro acá en este vértice, hago un arco. Haciendo centro acá en este otro vértice, hago otro arco. Y ese cruce de arcos me va a generar el centro del círculo para poder construir la base. A partir de aquí entonces hago también las divisiones del arco de este lado y de este lado para poder ubicar los vértices de esa base. Una vez que tengo definido eso, entonces ya puedo decir, ¿verdad?, que el desarrollo está listo. Esta es la primera parte del ejercicio. Ahora viene la segunda parte, que es la parte del seccionamiento. El seccionamiento me indica que el plano beta es perpendicular a PB con un ángulo de 135 grados en relación con PH, en un PIT de 79,00. Entonces, en primer lugar, voy a ubicar el PIT, que es 79,00, quiere decir que esa medida está solo sobre la línea de tierra, porque los demás componentes son 0. Entonces, marco el 79, el ángulo es 135 grados. Como es perpendicular en PB, ubico el transportador manual en PB, más o menos 135 grados está después de 90, le doy esa dirección. Ahora bien, ese ángulo lo consigo con 90, con el ángulo de 90 más 45. Más 45. Voy trasladando ese ángulo y donde llega a 79, que es el PIT, trazo en la beta la traza del plano que va a cortar la pirámide.
Una vez que corte esa pirámide, defino cuál va a ser la pirámide con la cual vamos a trabajar. Para este ejercicio va a ser la parte más grande. Queda de esta manera. Una vez que tengo definido el cuerpo de la pirámide con el cual voy a trabajar, voy a colocar, a enumerar cada una de los cortes de las aristas que se llevó a cabo. Aquí vamos a empezar, recordemos que es un volumen que tiene un recorrido, ese recorrido debemos hacerlo. Entonces aquí, arista 1, que es AF, voy a colocarle el número 1. Arista FB, voy a colocarle el número 2. Arista EB, voy a colocarle el número 3. Arista DB, voy a colocarle el número 4. Y la base que está abajo, le voy a colocar el número 5 para poder proyectar ese corte en las demás vistas. Una vez que tengo ese corte, voy a trasladar cada uno de esos cortes al plano horizontal. Entonces, donde está uno, que es la arista AF, busco AF y lo ubico acá. Después, el punto 2 está en la arista FB, ubico el punto 2 y lo ubico en la arista FB. Así con el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Y al colocar la nomenclatura, uno los puntos, siempre cuidando la visibilidad. Como esto está en la parte de abajo, cuando lo miro de arriba hacia abajo, se ve punteado porque no todo el corte se ve. Para la proyección horizontal, igual. Voy a proyectar cada uno de esos puntos hacia el plano horizontal. El 1, el 2, teniendo en cuenta cuáles son las aristas que está cortando. El 3 que está sobre EB, 3 está sobre EB. El 4 y el 5 que está en la base. ¿Okay? Una vez que tengo unido eso, tengo en cuenta la visibilidad, viendo de este lado, el corte se ve completito, por eso es que aquí las líneas están completas. Luego, aquí vamos a prestar mucha atención. La arista que habíamos llevado en verdadera magnitud, la vamos a llevar hasta la base. La arista en verdadera magnitud va a quedar representada acá. Necesitamos las verdaderas longitudes de estos cortes para poder llevarlos y representarlos sobre el desarrollo. Para ello, entonces, trazando paralelas a la base, donde están los puntos, aquí está el punto 2 lo marco, el punto 3 lo marco, el punto 4 lo marco, y estas son las verdaderas magnitudes de esos cortes. Otro dato importante es que aquí tenemos que construir la verdadera magnitud de la base seccionada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Considerando la primera traza, abato cada uno de esos puntos de corte, me ubico en el PIT con el compás, y cada uno de los puntos de corte, por ejemplo el 3, ¿verdad? Lo llevo hasta la línea de tierra y aquí lo llevo perpendicular. Voy a hacer cada uno de estos cortes, los abato hacia el plano horizontal. Cuando llegan a la línea de tierra, y ahí luego lo paso o lo proyecto en forma vertical, y donde coincide, por ejemplo, 1 con 1 horizontal, está el 1 verdadero. Donde coincide 2 vertical con el 2 horizontal, está el 2 verdadero. Igual con el 3. 3 vertical con el 3 horizontal me da el 3 verdadero, y así con 4 y con 5. Uniendo estas tres vértices, podemos construir la verdadera magnitud de la base seccionada, que luego debemos trasladar esta figura al desarrollo, y eso lo vamos a hacer con un método que se llama método de triangulación. Una vez que tengo, ¿verdad?, el desarrollo y definidas todas las tapas,
Entonces, ¿qué debo hacer? Trasladar esas medidas al desarrollo para que el desarrollo quede con la forma que debe ser. En este caso, vamos a tomar una arista fija para poder colocar los otros vértices. Yo he seleccionado 3, 4. 3, 4. Entonces, para trasladar la medida del 5, me ubico en 4. 4. Mido hasta 5. Y aquí me ubico en 4. Mido hasta 5 con un arco. Luego aquí me ubico en 3. 3 hasta 5. Hasta 5. Y ahí en 3 trazo otro arco y donde se cruzan los dos arcos es el 5 verdadero. Igual hago con el número 1. Desde 4 hasta 1. Desde 4 hasta 1. Obtengo la medida. Aquí desde 4 hasta 1. Hago un arco. Luego desde 3 hasta 1. Ubico la medida, luego aquí me ubico en 3 hasta 1 y hago un arco. Donde se cruzan esos dos arcos está el 1 verdadero y así con el 2 también. Otro punto importante es que cuando aquí tenemos el corte en la base, ese corte debe ser proyectado, el 5, en la verdadera magnitud de la base. El 5 queda en este punto y el 1 queda en este punto, proyectado de tal manera que la parte de la base que queda es ABC 5, 1, A. Esta es la parte que queda, que es la parte que está representada en este lado. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer para trasladar estas medidas hacia acá? Muy fácil. Medimos desde la base hasta el 2F y me da aproximadamente 5 milímetros. Como el 2 está sobre la arista F, me ubico en la base y mido 5 milímetros hasta, ubico el 2 y ahí sería el punto 2. El punto 3, desde la base hasta el punto 3, que está en la arista F, me da 38 milímetros. Entonces, en la arista, en la arista E, el 3 está en la arista E, 38 milímetros, y lo marco. Luego el 4 está en la arista D, mido de aquí a aquí 37 milímetros, y en la arista D mido desde la base hasta la arista, sobre la arista 37 milímetros y marco. Igual para 5 mido, en cuanto me da en el lado de verdadera magnitud, me da aproximadamente 4 milímetros, de C hasta 5, 4 milímetros, lo marco, y así ubico también la parte de la base del 1. Entonces, al tener todas las medidas, ubicado todas las aristas, trazo una línea y eso es lo que me va a definir la parte del desarrollo de la pirámide truncada. Con esto permítame terminar la clase. Muchas gracias.